A este mensaje le puse un título: El amigo que me hiere. Qué nombrezazo, impresionante. Nunca se me hubiese ocurrido. Pero lo cierto es que hay amigos que me han herido, pero no lo hubiera pensado de esa manera. El amigo que me hiere. Esta prédica tiene tres partes. La voy a dividir en tres partes diferentes. Hoy quiero hablarles la primera de tres partes y quiero compartir con ustedes algo que me ha tocado muchísimo el corazón. En días pasados hablaba con una persona y es un psicólogo muy bueno, una persona con una capacidad muy tremenda de conocer el corazón de las personas, y él me decía que hay una intención en todos los seres humanos, en todo, desde que nacen hasta antes, precisamente antes de morir, y es progresar. Amén. Es progresar, es lograr las metas, es lograr los sueños, es lograr dejar un legado a través de su esfuerzo, a través de su trabajo, y progresar se convierte en un constante determinante de la vida de cada ser humano. Y es bueno querer progresar y es bueno querer lograr metas. Pero quiero decirles cuál es el concepto que el Señor maneja acerca de ese deseo del hombre, que es progresar, y es la bendición de Dios desde la óptica divina y todo lo que eso conlleva. ¿Están dispuestos a estudiar conmigo esta palabra? ¿Sí? ¿Queremos aprender de eso? Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 26, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Génesis 26, desde el verso 1 al verso 5. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Amén. Quiero empezar por el concepto general de la vida de Isaac. ¿Sabe usted quién era Isaac, verdad? Isaac era el hijo de Abraham de la promesa. Abraham tenía dos hijos. Uno se llamaba Isaac, pero el mayor de ellos se llamaba Ismael, hijo de Agar. No era parte de la promesa, sin embargo, lo hizo parte del proceso de Abraham, y también fue parte del proceso de Isaac. Ahora, Abraham tenía una cualidad, y era que él, como todos nosotros, quería ser bendecido. Amén. Quería ser bendecido por Dios. Ostentaba y deseaba la bendición de Dios de todas las maneras posibles. En mi concepto personal y en el concepto de muchos biblistas, Abraham fue el primer gran evangelista. Fue el primer gran maestro. En el concepto de muchos teólogos y biblistas, Abraham fue el primero de aquellas personas lógicas que aprendió a conocer al verdadero Dios. Ya muchas veces les he hablado a ustedes acerca de la forma en la que Abraham conoció a Dios, siendo hijo de unos padres idólatras, y más que idólatras, constructores de ídolos. Pero el Señor lo saca de allí a través de su intelecto, de su lógica, porque él ve a un padre que construye ídolos y se pone a pensar: no entiendo por qué construyen estos ídolos tan tremendos
si Dios es real, no tiene por qué ser un ídolo. Y eso lo llevó a la lógica de buscar a Dios, hasta que él mismo lo encontró. Y cuando lo encontró, se convirtió en un gran predicador, en un gran maestro de cómo conocer a Dios. Pero Abraham, en el versículo 1, quiero que vaya por favor al versículo 1, Isaac vivió mucho de lo que vivió Abraham. Mire lo que dice el verso 1, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Cuando la palabra del Señor nos enfrenta a eso, nos está diciendo: los momentos de crisis que tú vives hoy, ya otros los han vivido antes. Tu papá vivió momentos de crisis, tú vives momentos de crisis, pero algo que tú no sabes es que de pronto tu abuelo también vivió momentos de crisis. Abraham vivió tiempos de hambre, pero también Isaac los estaba viviendo. En ese momento de crisis, escúcheme bien, a diferencia de los demás, a diferencia de todos los demás, nosotros tenemos una esperanza, y es que Dios está con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Eso hace la diferencia. Una cosa es estar en una crisis y no tener esperanza, no tener seguridad, no tener confianza. Pero otra cosa muy diferente es vivir las circunstancias que otras personas viven y tener la seguridad, la tranquilidad de que Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Dígalo más fuerte. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pues yo le digo, la única bendición proviene de la mano de Dios. Pero Dios le hace cuatro preguntas, le hace a Isaac, le hace cuatro diferentes formas de enseñarle a él lo que tiene que aprender para ser bendecido. Versículo 2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas, ¿a dónde? A Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Qué tremendo. La misma palabra la había recibido Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a otra tierra donde yo te voy a mostrar. El Señor le había dicho las mismas palabras de otra manera al papá de Isaac. Y en este momento Isaac está enfrentando al mismo Dios de su padre, y el mismo Dios de su padre le está dando la misma recomendación: no habites en Egipto, vete a donde yo te voy a decir. Ahora, esto no es simplemente algo mágico, es un proceso natural en Dios. Queremos la bendición de Dios. Así como Abraham obedeció, Isaac también tuvo que hacer caso. Así como Abraham hizo caso, dice la palabra del Señor, que tan pronto Dios le habló a Abraham, Abraham lo hizo. Amén. Obedeció, hizo caso a la palabra del Señor, y dice la palabra que él de una vez salió para la tierra sin saber para dónde. Pero lo cierto es que la misma palabra se la dio Dios a su hijo Isaac. Esto significa que no es algo simplemente que sea algo mágico para una persona o para otra persona, sea la forma sea diferente, son los mismos procesos. Y el Señor, al que quiere bendecir, lo primero que le dice es: hazme caso. Amén. Presta atención. La misma palabra para el uno fue la misma palabra para el otro. Esta palabra no se la dijo a Ismael, se la dijo a Isaac. Porque Dios también quería bendecir a Isaac como había bendecido a Abraham. Y si queremos resultados, tenemos que aprender a hacer caso a lo que Dios dice. Amén. No a lo que yo creo, no a lo que yo pienso, porque el hacer caso hace la diferencia. El hacer caso hace que nosotros podamos entender que los procesos de Dios que fueron con Abraham y que fueron con Isaac también pueden funcionar en mí. ¿Cuántos lo creemos? El Señor le dice a Isaac: no te vayas para Egipto. No te vayas para el lugar donde tú crees que puedes tener opciones.
No te muevas para aquel lugar donde tú puedes creer que tienes todo para lograrlo. Confía en mí. Yo quiero que vayas a otro lugar, no a Egipto, y te voy a bendecir. No es como tú lo digas, no es como tú lo pienses. Hoy se ha vuelto una palabra muy, muy cotidiana. Es lo que yo siento. Y la gente vive sintiendo cosas. Lo tremendo es que hoy sienten una cosa y mañana sienten otra. ¿Sí lo han visto? Yo estoy cansado de escucharlo. No sienta, haga caso. Amén. No viva de sentires, sujétese a la palabra. Créale a Dios. Amén. Cuando le creemos a Dios, cuando no vivimos de emociones, ni de sentires, ni de cosas como esas, y hacemos caso, y Dios nos dice, hazlo, hazlo y punto. Mira lo que dice el verso 2. Perdón, el verso 3 dice, habita como forastero en la tierra y estaré contigo. ¿Y te qué? Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Hazlo. Y segundo, cree. La iglesia cristiana está llena de personas que vienen a la iglesia por una palabra. Señor, háblame. Señor, muéstrame. El Señor le habla y le muestra, pero no obedecen. No creen a lo que Dios les dice. Amén. O hacen las cosas a medias. Creen medio, creen en Dios y medio creen en ellos. Entonces piensan que ayudándole a Dios pueden lograr sus metas y sus sueños, y no funciona de esa manera. Dios es perfecto en todos sus caminos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es perfecto en todos sus proyectos y planes. Él no actúa como nosotros pensamos. Dios no se equivoca, el que se equivoca eres tú. Las cosas en Dios son sí y amén. Perfectas. No hay sombra de duda. En Él no hay sombra de duda. Las dudas las tenemos nosotros, pero en Dios no. Y Él ya declaró en su palabra y nos dijo a todos nosotros un verso que también nosotros vivimos repitiendo. El Señor quiere prosperarte a ti, a tu alma, y que tengas salud. ¿No dice la palabra del Señor? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Ya lo dijo. Créele. Hazle caso. Créele. Yo estoy completamente seguro de que Dios quiere hacer de ti una vida de bendición. Estoy completamente seguro de que tu presente no va a ser tu futuro. Estoy completamente seguro de que este momento de crisis va a pasar, porque Dios te va a llevar a otro nivel. Estoy completamente seguro de que tu historia no se ha terminado de contar y que la historia que viene va a ser mejor que esta. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Esa palabra que Dios le dio a Isaac ya se la había dicho a su padre Abraham. ¿Por qué tiene Dios que repetirla? ¿Por qué tiene Dios que recordársela a Isaac cuando él fue fruto de la palabra que Dios le dio a su padre? ¿Por qué Dios tiene que recordárselo? Porque nosotros, los cristianos, los humanos, somos extremadamente finitos, en extremo. No creemos en las promesas. ¿Sabe por qué? Porque los hombres nos fallan. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces ponemos la confianza en una persona. Alguien me prometió, a mí muchas cosas me han prometido. Cuando empezamos esta congregación en el barrio Villaluz, ¿quién recuerda a Villaluz? Allá estaba el pastor Ricardo. Uno. ¿Alguien más? Nadie más. Uno de Villaluz. Llegó un hombre una vez en un carro Mercedes-Benz descapotado, muy lindo. Se paró en todo el frente de la iglesia, miró hacia arriba, un edificio de 3 pisos, y dijo: se lo voy a comprar, pastor. Y lo prometió. Y era un hombre con los recursos, era un hombre con la pinta, era un hombre con la plata.
pero que no cumplía promesas. Y yo recuerdo bien que yo, ilusionado, un jovencito recién casado, recién desempacado para el ministerio, yo le creí todo lo que me decía y yo empecé a contarle a todo el mundo: vamos a comprar el edificio, vamos a comprar el edificio porque alguien me lo prometió. Yo me ilusioné y rompieron mi corazoncito y quedé mal porque le creí. Pero hay mujeres que le creen a los hombres. Eso sí, no me echen la culpa a mí. Y hay hombres que le creen a las mujeres. Digan amén, o ay, pero digan algo. Hermano, el único que cumple es Dios. Cuando dicen amén. Ahora, si el hombre tiene a Cristo y la mujer tiene a Cristo, ahí funciona. Pero con Cristo. Sin Cristo no confía en nadie. Amén, o ay, digan algo. ¿Estamos de acuerdo? No podemos confiar en nadie. Si en alguien podemos confiar, si Dios da una palabra, Él la cumple. Y si Dios ya te dio una palabra, te la prometió, te la va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esa palabra que te dio te pertenece. Atrápala, tómala, créela. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 4. Mira lo que dice el verso 4. Dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Qué tremenda esta palabra. Esta palabra dice de mi futuro que yo voy a bendecir a otros. Pero esta palabra dice de tu futuro que tú vas a bendecir a muchas otras personas. ¿Cuántos lo creemos? Pero no podemos bendecir a nadie cuando no estamos bendecidos nosotros. ¿No es así? Primero tenemos que ser bendecidos para luego bendecir. Ahora, ¿el Señor quiere eso de todos nosotros? Sí. Sí lo quiere. Quiere que llegues a tal nivel en que no sea para ti un problema compartir. Él quiere que llegues a tal nivel de que no sea un problema para ti aportar, dar, levantar, apoyar otro sueño. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Pero tú tienes que creer en el sueño que Dios te dio también. Y tienes que dejar que ese sueño se multiplique en ti y crezca y se desarrolle. Amén. Y para eso debemos hacer algo que a veces a nosotros nos cuesta. Escúcheme bien. Y es creer que el que lo hizo una vez lo volverá a hacer. Siempre cuando era niño en la iglesia en la que yo asistía, yo siempre pensaba: ¿por qué Dios hace los milagros en los demás? ¿Cierto? Y los demás contaban testimonio. Yo decía: Dios mío, ¿y el anillo para cuándo? ¿Y mi testimonio para cuándo? ¿Cuándo lo voy a ver? ¿Cuándo lo voy a ver realizado? Porque nuestra esperanza está colocada en lo que Dios hace en otra persona. Mira lo que dice el verso 5. Verso 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. La promesa es dada porque ya lo hizo Dios una vez con Abraham. Ahora Dios quiere hacerlo contigo. El tema es: ¿vas a hacer lo que Abraham hizo? ¿Vas a creer? ¿Vas a confiar? ¿Vas a hacerlo? ¿O vas a vivir una vida de desilusiones, de fantasías, de sueños sin realizar? Porque Dios quiere bendecirte, pero todo empieza en tu actitud. Esto es lo que Dios plasma en la vida de Isaac.
en la vida de Isaac, el Señor se presenta y le dice: mira lo que voy a hacer contigo, mira lo que quiero hacer contigo. Ya lo hice una vez, ahora lo quiero hacer contigo porque lo puedo hacer. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? El tema es: voy a obedecer, voy a hacer caso, voy a creer, voy a permitir que mi vida sea bendición para otro. Y si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer conmigo. Lo tengo claro. Voy a desarrollar mi fe. Quiero que saltemos en el mismo capítulo 26 al versículo 12. Y mira lo que dice el verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. ¿Sí lo leyó bien? Mira lo que dice la palabra. La palabra dice dos cosas muy importantes. Hay algo que no dice y hay cosas que sí dice. La primera es que él trabajó por su sueño. Cosechó, sembró y recogió. Amén. Hizo el trabajo. No se quedó esperando que Dios hiciera o que los demás hicieran por él. Él lo hizo. Sembró, cosechó. La Biblia tiene tres formas de interpretación: la forma literal, la forma espiritual y la forma mística. Uy, pastor, ¿cómo así místico? Ya le puso usted brujería aquí a la vaina. No, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Usted va a poner un negocio, una venta de empanadas como se le dé la gana, ¿cierto? Una venta de empanadas. Eso es lo literal. Para poner la venta de empanadas, ¿qué hay que hacer? Hacerlas. Las empanadas no se hacen solas, ¿cierto? Hay que hacerlas. Hay que engrudarse las manos. Hay que despechugar la pechuga. Hay que comprar la carnecita, el tomatico, la cebolla, y hacerlas. Amén. Eso es lo literal. Pero mientras usted está haciendo, está involucrando el espiritual. Señor, bendíceme a través de este trabajo, ¿verdad? Bendice esta empanada para que Andresito me compre 7 cada día que venga a la iglesia. ¿Ya sabes, Andresito? Están tus 7. Amén. Bendice a fulanito, Señor, bendícelo, bendice este negocio, bendice esta empresa. Pero de una forma mística, de una forma que yo no tengo el control, de que yo no sé cómo funciona, Dios le da gracia a la empanada. Entonces a alguien le gusta. Y esta mañana decía un hermano: pastor, ese es mi talón de Aquiles. Bueno, eso se llama mística. Yo no sé por qué, pero es el talón de Aquiles. Entonces, lo que yo hago en lo espiritual se transforma en una reacción que usted no tiene el control, pero lo cierto es que Dios lo hace de esa manera. Y dice la palabra aquí: él sembró natural, cosechó natural, pero el que lo bendijo fue Dios. Y fíjense que en esa época él tenía la semilla, pero había hambre en la tierra, que es lo que la Biblia no dice, pero que está plasmado ahí. Era un momento de crisis y él tenía semilla para sembrar. Era un momento difícil, había hambre en aquel momento. ¿Y qué hace una persona con hambre teniendo un bulto de harina de trigo? De harina no, de pepas de trigo. Se lo come. Isaac no lo hizo. Isaac lo... ¿Qué diferencia hay? Porque podemos tener la excusa: pero es que no había plata, Señor. Había mucha hambre sobre la tierra. Sí, ya había habido hambre antes. Cuando uno ya ha vivido una primera hambre, no puede esperar a que la segunda hambre lo coja cortico. Tiene que ser inteligente, lógico. Amén. Tiene que aprender a ahorrar, tiene que aprender a invertir, tiene que aprender a sembrar.
tiene que aprender a desarrollar, porque siempre la vida nos va a poner en dificultades, sea hoy o sea mañana, pero siempre va a haber dificultades. ¿Cómo estás preparado tú para las dificultades? ¿Tienes la fe, la confianza y el material para desarrollarte? Escúchame bien, ya lo sabes. Hubo hambre en el tiempo de Abraham. Si hay hambre en este tiempo, tengo semilla para sembrar. Tengo que trabajar por sembrar. ¿Cuántos amenes decimos ahora? ¿Estás preparado para este momento de crisis? Ya hubo crisis antes. ¿O eres de los que vive de crisis en crisis esperando que Dios supla y tape todos los huecos? No. Aprendamos que si vivimos la primera crisis nos enseñó para no pasar la segunda. ¿Acaso usted no ha escuchado acerca de las vacas flacas y las vacas gordas? Sí lo ha escuchado, pero ¿lo ha puesto en práctica? Siempre vivimos en las vacas flacas, 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 hasta que están las inmundas. Pero cuando Dios le dé vacas gordas, aproveche el momento. Prepárese para la próxima oportunidad. Amén. Y Dios va a bendecir, como nos enseñaba nuestro pastor Ricardo algún día que predicó. Tenemos que estar haciendo algo con las manos para que Dios bendiga la obra de nuestras manos. Él va a bendecirlo cuando usted dice: Señor, mira, bendice lo que estoy haciendo. ¿Sabe que todos los domingos yo les preparo a los líderes de esta iglesia un tintico? ¿Sí lo saben? Espere. Yo les preparo un tintico. 45 tintos les preparo a todos ustedes. Pero ¿sabe qué hago cada vez que preparo el tinto? Yo oro hasta por el agua. Y le digo: Señor, que esta sea agua bendita. Sí. Yo bendigo el agua que usted se va a tomar. Bendigo el café que muele mi hermana, una hermanita Glorita, que es la que nos muele el café. Bendigo el café. No bendigo el azúcar porque le hace daño. Pero si quiere echarle azúcar es cuestión suya. Escúcheme bien. Pero cada cosa que hago, yo oro al Señor para que lo bendiga. Y le digo: Señor, haz que con este café camine en la milla extra. Y lo hacemos. Todos lo hacemos. Amén. Ahora, eso trae como resultado bendición de Dios. No sé cómo, no sé en qué momento, pero Dios va a bendecirlos. Amén. Así funciona. Hagámoslo. Dios es el que bendice. Versículo 13 dice: y el varón, ¿qué pasó? Se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Este versículo es el que quieren todos. Pero el anterior de trabajar y sembrar y recoger no es el que les gusta. Todos quieren ser enriquecidos, prosperados, engrandecerse, pero no quieren hacer las empanadas. Pero no quieren trabajar en el proceso. ¿Sabe que Abraham trabajó en el proceso? Isaac trabajó en el proceso, Jacob trabajó en el proceso, y todos los patriarcas bendecidos por Dios trabajaron en sus procesos. En días pasados dábamos una clase a los hermanos que están en el seminario bíblico de Panorama, que es teología profunda. No sé por qué a ustedes no les gusta, pero estamos bien metidos ahí en el tema, y hablábamos de eso, de que los 4 primeros patriarcas fueron muy prósperos. No pelearon con la riqueza, fueron bendecidos en gran manera, pero cada uno actuó de una manera concreta, clara. Abraham manejó grandes cantidades de animales, pero Isaac sembró la tierra, hizo algo diferente. Jacob lo que hizo fue tener inteligencia para desarrollar estrategias en su emprendimiento de las ovejitas de manchitas y las rayaditas. Y José fue un gran administrador de los recursos.
No peleaban con la bendición, porque eso es lo que Dios quiere para ti, para tu hijo, para tu nieto y para tu tataranieto. Que todos sean prosperados. Ahí lo dice la palabra en claro, la Biblia lo muestra. Pero debemos saber cómo administrar todo lo que Dios nos da. Él lo hizo, se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció. Pero miren lo que pasó. Me encanta el verso 14. Dice: y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, pero también tuvo quien le tuviera envidia. Tuvo ovejas, tuvo vacas, tuvo labranza y tuvo un envidioso al lado. Cuando Dios empieza a bendecirte, va a haber a alguien que no le va a gustar. Y sabes algo que me llama mucho la atención, que ahí es donde aparece alguien llamado Abimelech. ¿Quiénes le tuvieron envidia? ¿Y quién era el rey de los filisteos? Abimelech. Y Abimelech, rey de los filisteos, más adelante en la próxima enseñanza les voy a mostrar, nació en él toda la envidia de la bendición que Dios quería darle a un hijo de Dios. Escúchame, yo tenía 8 años cuando empezamos a asistir a la iglesia cristiana. Frente a nosotros, en la casa del frente, había una tienda de unos hermanos cristianos también, pero tenían muchos años más de cristianos que nosotros, porque ellos se vestían como cristianos evangélicos. Falda larga. El hermano se vestía con camisa rosada, pantalón negro y corbata negra, y tenía su tienda. Al frente de esa tienda estaba la guarapería. Bueno, otra tienda, atendida por su propietario X, tienda común de barrio. Resulta que el hermano cristiano que tenía la bendición de Dios, la prosperidad de Dios y el engrandecimiento místico de Dios, vendía más que el de al frente. Y un día el parroquiano X, que yo no recuerdo, ni le recuerdo el rostro, yo recuerdo a los hermanos, era porque ellos eran cristianos y nosotros nos acabamos de ser cristianos, y eso me dio miedo de ser cristiano, porque llegó este señor, le dio tanta envidia que mató al cristiano del frente, le disparó. Nosotros decíamos, pero ¿por qué lo hizo? Envidia. Porque ese tenía la bendición de Dios. Porque ese tenía el engrandecimiento de Dios, la prosperidad de Dios. Pero se levantó un Abimelech. Y a veces nosotros estamos en una pelea con Satanás y el diablo, y el Señor lo reprenda, el diablo. Y siempre vemos el diablo en todas partes. Pero a veces, escúcheme bien, no es que sea el diablo, sino personas con el diablo metido. Personas cercanas, amigos que nos rodean, que son aquellos que se hieren por mi bendición y quieren herirme por mi bendición. Esta es simplemente la introducción a la prédica del domingo entrante. Pero quiero decirle a ustedes que toda la bendición que Dios quiere darte te pertenece. Dios ya lo ha declarado. Hay muchas cosas que tú tienes que los demás envidian. Sé agradecido. La prosperidad no es dinero, es gratitud. Con lo mucho o lo poco que tú tengas, sé agradecido. Sé siempre consciente de dónde viene la bendición. La bendición siempre proviene de Dios para ti. Eso lo sabía Abraham, eso lo sabía Isaac, eso lo supo Jacob, eso lo supo José.
Nunca dijeron, no, yo construí este reino. No, Dios me bendijo. Él lo prometió, Él lo hizo. Pero sea agradecido con lo que tienes. Hay personas, escúcheme bien, que no tienen casa y envidian la humilde morada que tú tienes. Sea agradecido con lo que tienes. De pronto no es el palacio que deseas, pero es la bendición. Y cuando Dios te multiplique, esa historia la vas a contar como una bendición de Dios. Y quiero decirte algo: sea agradecido con lo que tienes, porque es la primera parte, sabiendo de quién proviene la bendición para lo que viene en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos agradecidos hay aquí? ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir su promesa? ¿Cuántos creen que Dios los va a llevar a ustedes a tierra que fluye leche y miel? ¿Y cuántos creen que va a ser bendición a otro? Empieza por hacer caso, por creer, por saber, escúchame bien, que serás bendición. Y si lo hizo, lo volverá a hacer contigo. ¿Lo crees? Colócate en pie. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos al Señor y conéctate con el cielo de Dios. Conéctate con el cielo de Dios y dile al Señor: aquí estoy, Señor. Confío en tus promesas. Creo en lo que tú me has dicho. Y creo en lo que has dicho de mí y de mi casa y de mi familia. Y creo que no es algo mágico, pero debo trabajar sobre ello. Y creo que lo voy a lograr porque tú lo prometiste y vas a poner bendición en mis manos. Dígale al Señor. Porque el Señor va a bendecir la obra de tus manos. Lo que tus manos hacen, Él lo va a bendecir. Y lo que tú estés haciendo ahora, dale gracias al Señor. Y dale gracias y dile: Señor, todo lo he recibido de ti. Gracias, tú me has bendecido. Dilo, decláralo. Sea agradecido. Dile al Señor en esta mañana, dile: Señor, gracias por lo que tú me has dado. Voy a creer en ti, voy a hacer lo que tú me dices. Voy a creer que mi familia y yo vamos a hacer bendición para muchos. Y que si lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer. Lo creo. Lo creo, Señor. Yo te pido, dile al Señor ahí: yo te pido que me ayudes día tras día a ser agradecido. Agradecido. Te agradezco todo lo que me has dado. Lo pongo en tus manos para que sea bendecido por ti. A partir de ahora, todo lo que haga, voy a orar para que traiga esa bendición. Todo sea bendecido por ti. Y de la manera que tú quieras, Señor, dame gracia en todo lo que hago. Dile al Señor: dame gracia en todo lo que hago. Dame gracia en todo lo que hago, Señor. Coloca la gracia sobre mi vida y sobre lo que hago y sobre lo que vendo, sobre lo que trabajo, sobre lo que desarrollo, sobre mis sueños, sobre la visión a futuro. Coloca tu gracia. Que todo lo que yo haga sea llamativo. Que si vendo, la gente lo quiera comprar.
coloca esa gracia del cielo sobre mí. No sé cómo lo haces, pero lo que tú haces, síguelo haciendo, Señor. Aquí estoy para ti. Creo en tu promesa. Creo en tu palabra. Creo en lo que me has prometido y lo que le has dicho a mis hijos. Hoy lo creo. Y acepto este reto de Dios de trabajar por ello, de sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. Repite conmigo: sembrar y cosechar. Quiero sembrar abundantemente para cosechar abundantemente. Quiero que se cumpla esta palabra donde dice que sembró y cosechó al 100%. Quiero que se cumpla en mi vida. Decláralo. Abre tu boca, decláralo. Dile: Señor, quiero que se cumpla esta palabra de sembró y cosechó al 100%. Decláralo. Hazle lugar en tu corazón a esta palabra. Y permite que esta palabra avance en tu vida y derribe todas las barreras mentales, porque puede haber crisis, pero la crisis no te gobierna. Te gobierna el cielo y su bendición. Puede haber dificultad, pero tú haces la diferencia. Tú eres hijo de Dios. Todo lo que haces prosperará. Lo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida. En el nombre de Jesús.